Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo, programa número 50. Curiosamente y coincidencialmente iniciamos este programa con el nuevo periodo de gobierno. Iniciamos una nueva temporada, me atrevería a decir el día de hoy. Se han dado muchos cambios en este año y creo que uno de los temas que más ha llamado la atención ha sido la nueva presidencia del presidente Trump en Estados Unidos. Nos ha planteado una nueva forma de llevar la política y nos dio un cambio estructural en materia de aranceles. Planteó un arancel unilateral al mundo entero. Para esto, ¿quién mejor que Felipe Espinosa, ingeniero mecánico, maestría en ingeniería industrial, dos títulos que los obtuvo en la Universidad de Texas A&M? Felipe ha estado vinculado a varios sectores de la economía nacional, ha estado en la alta gerencia del sector farmacéutico, alimenticio, logística, automotriz, servicios médicos. Esto le ha permitido también llegar a varios cargos en materia gremial. He estado en la presidencia del Consejo de Cámaras y de la Producción, miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano y actualmente es el presidente ejecutivo de la AmCham, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. ¿Quién mejor que nos cuente qué pasa, cuál es la expectativa, cuáles son los retos del Ecuador ante esta situación arancelaria que parecería que va tomando algún norte? Felipe, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al programa y el escenario es tuyo. Gracias, Rodrigo. Pensé en dejarme la barba el fin de semana a ver si ponía también en remojo, pero no me sale, así que estoy sin barba. Pero no, mil gracias por esta oportunidad. Creo que estamos frente a un mundo que estamos tratando de entender, muy diferente a lo que se dio anteriormente. Una reacción económica, si queremos usar la palabra brutal, por la magnitud y la rapidez con que se hicieron las cosas para ponerle un poco al mundo en jaque y principalmente como una reacción de Estados Unidos a una presencia china cada vez más importante y más grande en todo el mundo, de la cual obviamente tampoco nos salvamos en Latinoamérica, unos países más, otros países menos. Pero en el Ecuador ya estuvimos durante un muy buen tiempo con los proyectos en manos chinas y la financiación totalmente en manos de China. Así que también hemos logrado saborear ese tema de, de qué pasa con las dos potencias que luchan por estar a la vanguardia en las diferentes regiones del mundo. En el caso nuestro, Ecuador, creo que ah, nuestra cercanía geográficamente, nuestra cercanía en forma de pensar, nuestra cercanía en costumbres y nuestra cercanía como el mayor socio comercial del Ecuador, que son los Estados Unidos, debería decirnos por dónde debería alinearse nuestra estrategia hacia el mundo. Va a ser bien difícil que juguemos a varias manos, va a ser bien difícil que digamos, te doy un poquito por aquí, un poquito por acá, porque no hay ese poquito. La economía ecuatoriana es ese poquito, es chiquita. No podemos decir, oye, a ver, a ti te doy esto, a ti te doy esto de acá. Ese juego de alguna manera está terminado. O sea, a uno le están pidiendo una alineación de una manera u otra. Y eso es a lo que nos enfrentamos ahorita. O sea, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a manejar? Tenemos una posición de Estados Unidos poniendo una tarifa que ellos la han basado en seguridad nacional para hacer una tarifa ad valorem de todas las importaciones que llegan a Estados Unidos. Unos países más, otros países menos. Hubo un poco una presentación del presidente Trump en abril, en donde ya puso
unas tarifas en algunos casos exorbitantes. Después de una semana hubo un poquito un retroceso a decir, no, 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 la mayoría van a estar en el 10%. Pero tenemos aquí 90 días para saber, y voy a poner palabras de ellos, ¿no? Palabras del presidente Trump, para ver quiénes están dispuestos a ser amigos de los Estados Unidos, o en este caso del gobierno de Estados Unidos, para seguir adelante, y quienes no necesariamente son amigos, con los cuales no podremos llegar sino a tener una tarifa seguramente más alta del 10%. Y en esa estamos, o sea, están corriendo esos 90 días, donde nos pone como Ecuador. Creo que ese, Rodrigo, es lo que nos habíamos propuesto comentar el día de hoy. Así que mil gracias por la invitación. A ver, yo sí quiero hacer un recordatorio porque hay un tema que se ha tratado y se ha hablado en el Ecuador de hace muchos años. De hecho, muchísimos años me atrevería a decir, es el famoso acuerdo comercial con los Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio. Tenemos una situación que el Ecuador se quedó rezagado por temas políticos, mientras Perú y Colombia sí se incluyeron en este acuerdo. Entonces, claro, si Ecuador exporta flores a Estados Unidos, ya no hay el famoso ATPDA, ya no hay las preferencias arancelarias, entonces pagamos casi el 7%. Si Colombia exporta flores a Estados Unidos, paga cero. Los dos países, aunque estamos en una pausa tributaria, por así llamarlo, tenemos un ad valorem. ¿Qué significa? Que el Ecuador pagaría casi 17%, pero Colombia mantiene solamente el 10%. O sea, el margen de competitividad del Ecuador sigue caído. La misma situación con Perú. Ahí viene un tema. O sea, yo vi cuando el presidente Trump anunció esto, fue un revuelo general a nivel mundial. Países inmediatamente reaccionaron. Vietnam planteó cero aranceles. Me parece que fue Van Gogh, planteó 5 o 10% arancelario, tarifa única con Estados Unidos. El Ecuador reaccionó de igual manera. El sector privado viajó en compañía de la canciller a Estados Unidos y desde el Ministerio de la Producción hubo una reacción mm, positiva a mi criterio, tal vez un poco limitada, y dijimos, solamente autos vamos a bajar el arancel, vamos a bajar el arancel de los autos hasta el mes de diciembre del 25. Ahí es cuando yo me perdí un poquito. ¿Qué nos puedes contar de esto? Y te añado un tema adicional, porque hice referencia al ATPDA, que muchos recordarán, las preferencias arancelarias. ¿Qué pasa con esta ley IDEA, que era también, de alguna manera, unas preferencias arancelarias a través de ley norteamericana? Con lo que tú mencionas, creo que hay que hacer un poco de recorderis. Estábamos nosotros a punto de firmar un tratado comercial, al igual que Colombia y Perú. Hubo unas conversaciones en las cuales estaba el grupo andino, es decir, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia en un principio, y luego simplemente Bolivia se salió de la mesa de negociaciones, y 3 semanas antes de poder firmar, Ecuador también se bajó de la camioneta. Recordemos que en esa época estaba de presidente el señor Palacio, el doctor Palacio, perdón, y de ministro de Finanzas del señor Rodrigo, perdón. Diego Este Borja. señor, ¿ah? Diego Borja. Diego Borja. Sí, pobre Rodrigo ya le estaba metiendo el problema. Estaba Diego Borja, y en esa época se denunció el contrato de la Oxy que tenía con el Ecuador. Y eso y otros temas politiqueros que tú llamas, no eran políticos, sino politiqueros, hicieron que el Ecuador no firme un tratado comercial con los Estados Unidos. Esa equivocación de no haber firmado un tratado comercial con nuestro principal socio, con quien de alguna manera hemos mantenido vínculos comerciales, le vendemos 23% de nuestras exportaciones no petroleras, entre 23 y 25, y tener que pagar aranceles para llegar a ese mercado cuando nuestros vecinos que tienen productos similares
pagaban 0%. Es una locura. Es una locura que no hay una explicación que tú digas lógica para hacerlo. Era simplemente una posición politiquera. Yo quiero llamarle politiquera, ni siquiera política. Eh, el ATPDA surgió como una posibilidad de convertir los cultivos en el área andina a cultivos que no fueran de productos ilícitos, sobre todo la coca. Y en el Ecuador eso dio lugar a que se desarrollen negocios muy interesantes, en la sierra sobre todo, flores, brócoli, alcachofa en su momento, y que se lo exporte a Estados Unidos sin arancel. Pero como todo programa de preferencias, es un programa unilateral. O sea, existe cuando yo quiero darte y no existe cuando no quiero darte. O sea, no es un acuerdo comercial entre los dos lados. Entonces existió mientras tenía validez. Cuando estaba por vencerse, nosotros miopemente dijimos que tampoco nos servía de mucho y que acá íbamos a emitir los famosos certificados de, para las exportaciones y que eso iba a compensar el ATPDA y que no lo necesitábamos. Y se dejó vencer un programa súper interesante. Y desde ahí comenzamos a pagar aranceles en flores, en rosas, en brócoli, entre otros productos. Y, y, una, Eh, y un recordatorio. Cuando entramos en estos aranceles también me parece, salvo que yo me equivoque, que es cuando se dejó de exportar alcachofa porque perdimos absoluta competitividad con otros países como Perú. Totalmente, totalmente. Se exportaba alcachofa desde el Ecuador y ahora, si tú ves, no hay una sola alcachofa que se exporte a los Estados Unidos. Hemos competido en una cancha desigual, hemos competido en una cancha donde Colombia y Perú envían sus frutas a los Estados Unidos con cero arancel, sus flores con cero arancel y así muchos otros productos. Y nosotros sí pagamos arancel. Hemos tenido la capacidad como sector privado de entrar a ese mercado a pesar de que pagamos aranceles. Y nos ha ido bien, pero podría irnos y podría habernos ido muchísimo mejor. Y cuando nos dimos la vuelta y entró el gobierno del señor Moreno, y fuimos a Estados Unidos a decirles, oigan, ahora sí quisiera firmar yo un tratado de libre comercio. Y Estados Unidos nos dijo, nosotros ya no estamos firmando ningún tratado de libre comercio, eso fue en el pasado, ahorita no firmamos. Y nos quedamos como el único país en la ribera del Océano Pacífico que no tiene un tratado comercial con los Estados Unidos, siendo nuestro mayor socio comercial, vuelvo y repito. Increíble, increíble, pero nos quedamos fuera. Y apareció la posibilidad, y tú lo mencionaste, de una ley de preferencias arancelarias para el Ecuador. En el año 2022, en el Senado de Estados Unidos, después de un estudio que hicimos nosotros, eh, se presentó un proyecto de ley IDEA, para incorporar al Ecuador a un programa de beneficios arancelarios de los países del Caribe que no tienen acuerdo comercial, ejemplo, la República Dominicana con Estados Unidos. Entonces, todos los otros países pequeñitos tienen un sistema de preferencias arancelarias y la idea era incluir al Ecuador. Una cosa muy interesante porque no te afectaba a ninguno de los países caribeños y al Ecuador le permitía ingresar entre la nación más favorecida, que son banano, camarón, que no pagan nada, y los otros productos, que hubieran sido el 56% de otros productos, es decir, más del 90% de nuestros productos hubieran podido ingresar a Estados Unidos sin arancel. Un paliativo, Rodrigo, sí, vale la pena decirlo, es un paliativo porque la idea sería siempre tener un acuerdo comercial con Estados Unidos. Un sistema de preferencias, vuelvo y repito, está ahí mientras hay la voluntad del otro lado de mantener un sistema de preferencias. Pero como yo doy las preferencias, mañana las puedo quitar. Entonces ese no es el punto de llegada. El punto de llegada es tener un acuerdo comercial. Y en eso también se ha venido trabajando. Pero las circunstancias no son las de hace 20 años. Y eso pone la dificultad adicional de qué vamos a hacer para
para acercarnos. En este momento, ¿dónde estamos? Tenemos una tarifa del 10% como Ecuador. Eh, Somos un grupo de países que tiene ese 10% al valor, que es el más bajo comparado con otros países. Pero ese 10% se suma a los aranceles, como tú mencionaste. Entonces, para el Ecuador es un problema, porque seguimos teniendo una cancha desnivelada. Eso por un lado. Y segundo, el gobierno de Trump tampoco va a decir mañana ya firmemos tratados de libre comercio por aquí y por acá. De lo que conocemos nosotros del gobierno de Estados Unidos, lo que va a querer es llegar a acuerdos bilaterales con cada uno de los países que ellos hayan escogido para tener algún esquema de beneficio comercial, que vaya atado a muchas otras cosas, a propiedad intelectual, a comercio electrónico, a migración, a sostenibilidad, una serie de cosas que ahora se incorporan en los tratados que haces entre dos países. Pero tomando en cuenta una cosa, que estamos ante un gobierno transaccional en Estados Unidos que lo que dice es, ¿qué me das tú y qué te doy yo? No es, yo estoy aquí abierto a que tú entres a mi mercado para desarrollar tu país. A ver, yo aquí quiero hacer una puntualización y me encanta lo que mencionaste. Los ATPDA son acuerdos unilaterales. Primera pregunta es, ante el ATPDA, ¿qué, qué reciprocidad tenía el Ecuador? Y perdón, no quiero ser antipático, pero sí quiero tener esa claridad. Si nosotros le dimos algo ante esa amabilidad, digámoslo así. Sí, sí, sí. Y el otro lado es, ¿qué esperamos del futuro? Es la parte que más me preocupa, porque sí hemos escuchado los acuerdos bilaterales y me parece interesante llegar a un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Verás, vamos en la primera parte. Las cosas en el mundo no se dan porque una o es buena gente y el otro no es buena gente, o porque yo por buena gente te doy estas preferencias. O sea, siempre va a haber un interés. ¿Cuál era el interés de Estados Unidos? Era la lucha antidrogas y el limitar el cultivo de la coca principalmente en nuestros países, en los países andinos. Y creo que se lo logró, era tener cultivos diferentes a la coca que podrían crecer dentro de la economía de los países y que impida que el comercio ilícito en esa época de la coca que iba a Estados Unidos siga creciendo. Básicamente eso. Segundo, que siempre va atado a eso, es que el comercio ilegal de drogas siempre está atado al crimen organizado internacional, y obviamente para los países también esa lucha ya no se ve como una lucha de cada uno de los países fuera de las fronteras de Estados Unidos o Europa, es una parte de una lucha mundial contra ese crimen organizado. Entonces yo creo que esa es la parte que venía, la contraparte que venía de ese lado. Eh, ¿Qué podía haber pasado en una época pre-Trump? Que si tú tenías un sistema de preferencias, lo que querías era que geopolíticamente también haya una orientación hacia Estados Unidos y también haya una lucha, sigue habiendo una lucha contra la inseguridad y el crimen organizado. Entonces yo creo que esas eran las contrapartes que ellos veían en la posibilidad de tener unas preferencias en ese acuerdo. Pero ahora viene, ¿qué va a pasar en este momento? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hay que acordarse de una cosa que es la ventaja del Ecuador y que a veces dejamos de lado, y es que la economía ecuatoriana y la economía de Estados Unidos son economías complementarias. Yo le compro a Estados Unidos lo que no tengo, lo que no produzco y lo que me interesa tener. Y le vendo a Estados Unidos lo que ellos no tienen, lo que ellos no producen o producen solo estacionalmente y que les interesa tener, inclusive por beneficio de tener una seguridad alimentaria para Estados Unidos más cerca de sus fronteras que si la tienen en Asia. Todo eso hace que cuando tú tengas una economía complementaria, las cosas deberían ser más fáciles. El llegar a un acuerdo va a ser
mucho más fácil, porque si tienes dos, tres productos que deberías cuidar, esos dos, tres productos los cuidas en esa negociación, pero no es que tienes un montón de cosas donde podrías tener dificultades. Saco el ejemplo. Nosotros importamos de Estados Unidos trigo y soya. Tú que eres agricultor, las extensiones de trigo en el país son gigantescas. Estoy siendo sarcástico. O sea, a nosotros no nos afecta, no nos afecta, a nadie le afecta en el Ecuador que se importe libremente trigo de Estados Unidos y de otras partes del mundo. Pero somos tan, ¿cómo diría yo? Tan imaginativos que imaginamos licencias de importación para el trigo, les damos un carácter burocrático oscuro para saber quién puede tener y no una licencia, y damos cupos con algo que es totalmente fuera de contexto. Esas cosas son las que nosotros deberíamos estar viendo cómo las resolvemos para tener una mucho mejor relación. Para que esas flores que ocupan a tantas personas en la sierra ecuatoriana puedan seguir creciendo, puedan inclusive en muchos casos ser parte de un fair trade. Tú conoces muy bien el fair trade. Te compra un producto como flores a un precio seguramente un poco más alto y esa diferencia va directamente a los trabajadores de los lugares donde se producen. Y fair trade hay para todos los productos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Rodrigo? Que es cuestión de que nos pongamos nosotros realmente a querer mejorar nuestro esquema comercial con Estados Unidos, seguramente con el resto del mundo, pero ahorita estamos hablando del principal socio comercial. Le vendemos alrededor de $5,000 millones por año, no petrolero. Es una cifra considerable. ¿Podríamos crecer? Yo creo que sí, si pagamos 15% de arancel para que el brócoli nuestro entre a Estados Unidos. Imagínate de no existir ese 15%. Podría crecer el brócoli que se va, estoy seguro. Podría crecer las flores que se van, estoy seguro. Entonces, si esas exportaciones crecen en un 10%, la ventaja a nuestra economía va a ser inmensa. Entonces, sentémonos, veamos qué podemos hacer y veamos cómo lo hacemos. Solo un comentario más aquí antes de darte eh, el chance de la palabra. Tú sabes que el USTR hace un análisis anual de cómo están las relaciones comerciales con cada uno de los países del mundo. Si tú revisas el análisis del Ecuador durante N años, es casi un copy-paste del año anterior. O sea, las observaciones son las mismas año a año. Entre ellas están las licencias, por ejemplo, del trigo y de la soya. ¿Y qué hemos hecho como buenos ecuatorianos nosotros? Decir, sí, 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 ya lo vamos a ver. Pero ese sí, 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 ya lo vamos a ver nos lleva a nosotros N años de vida republicana en donde no vemos. O sea, todo eso que podría haber pasado con un acuerdo comercial hace 20 años o casi 20 años, nos ha llevado a que la industria se haya vuelto mucho más competitiva, la agricultura más competitiva para poder nosotros exportar más a otros lados, yo creo que no. Si hubiéramos tenido un acuerdo comercial en donde había más competencia, seguramente hubiéramos estado en una fase mucho más competitiva. Yo voy a decirte una frase, la he utilizado en par de ocasiones, a algunos incomoda, a otros no, pero la competencia crea excelencia. No hay dónde darle vueltas al tema. Países como Perú hace 30 años no exportaban prácticamente nada, hoy en día son grandes exportadores mundiales de productos que nadie se imaginaba que podía producir, peor aún exportar. Es interesante porque ahí hay otro tema. El Ecuador no se ha caracterizado por varias razones de atraer inversión extranjera directa, pero creo que la inversión extranjera directa que ha venido de Estados Unidos ha sido considerablemente más grande que la que ha venido de China. De China hemos tenido créditos, créditos caros.
créditos hasta un poco grisáceos, me atrevería a decir, en su transparencia. Y ese es otro tema que es fundamental. Y solamente para complementar, creo que cuando hablamos de estos análisis de los permisos de importación, licencias y demás, estos han sido llamados, así como cuando nos raspamos en la piel o nos quemamos y nos irrita y nos duele y nos incomoda, precisamente el término que ha usado Estados Unidos históricamente es hay que solucionar los irritantes comerciales que tenemos. O sea, desde la misma gráfica de lo que implica un tema de irritación, pues así han sido manejados. Ahora viene el tema. ¿Qué nos espera? O sea, ¿qué deberíamos hacer como país? Y esto de aquí no es para ser políticamente correctos. Esto qué es lo que debemos hacer. Lo que me decía, y creo que alguna vez contigo, nos decía un ex ministro, y no voy a decir el rama para que, nos decía, en el Ecuador hay que trabajar a pesar del gobierno. Y todo lo que tú has mencionado, ley idea, desarrollo de exportaciones, todo esto ha sido gestión y esfuerzo fundamentalmente privada, porque no tenemos el acuerdo comercial, tenemos los irritantes, tenemos las trabas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Qué buena, qué buena pregunta, porque lo que hagamos nosotros ah, con Estados Unidos debería servirnos también como una fuente de lo que hagamos con el resto del mundo. Si somos pragmáticos, Rodrigo, ¿de qué tamaño es nuestro mercado interno? Un mercado chiquito. ¿Cuánto va a crecer? Muy poco. La capacidad adquisitiva más bien de los ecuatorianos ha ido bajando. No tenemos una ventaja de ser una economía como Singapur, que en un país muy chiquito crece o ha crecido a una velocidad muy grande. No pasa nada de eso. Y sin embargo nos ahogamos a veces en vasos de agua, como se dice vulgarmente. ¿Por qué? Porque pensamos chiquito, pensamos en que todo el mundo nos quiere hacer daño. Como somos de un país chiquito, la gente quiere abusarnos. La gente quiere llevarse nuestros recursos naturales. La gente quiere que perdamos la soberanía. Chuta palabra que nos ha llevado no a destinos buenos, sino a destinos, yo creo, incorrectos. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, este país no va a estar mejor si nuestra economía no mejora. ¿Y cuál es la economía que tiene que mejorar? La economía de todos, del bienestar de todos. No estoy hablando de que hay que quitarles a unos y darles a otros. Lo que tenemos que hacer es que nuestra economía crezca. ¿A qué niveles? Pucha, preguntemos a cualquier economista de cualquier tendencia y te va a decir que este país, si no crece más del 5% por año, está retrocediendo. ¿Y alguna vez hemos crecido ese 5%? No, la verdad que no. Y hay unos más afectados que otros, pero no crecemos. Y creemos que crecer aquí es poner más trabas, más normas, más impedimentos, cuando nosotros deberíamos estar pensando en cómo crecemos, cómo nos volvemos más grandes. Uno de los países que más reaccionó cuando vio la tarifa de Donald Trump fue Vietnam. O sea, Vietnam pasó por una década, creo que fue una década o inclusive un poco más de una guerra sangrienta entre dos facciones del país. Ganó la facción comunista y ahorita tiene un país totalmente capitalista pensando en que los productos que produce o los productos que inclusive manufactura o remanufactura son para exportación. Esa es la mentalidad de ellos. Y es un país que tiene una capacidad económica muchísimo mejor que la del Ecuador. Con todo lo que pasaron, Rodrigo, o sea, y no digo que nos convirtamos en Vietnam, para nada. Yo lo que estoy diciendo es, hemos vivido tan cómodos y seguimos viviendo tan cómodos porque las cosas que nos incomodan las dejamos y las pateamos para adelante. Tú preguntabas qué hacer. Creo que deberíamos tomar decisiones que en muchos casos no nos van a causar grandes dificultades.
Pero sí, y yo recojo también las palabras de una amiga mía que dice, dejemos de pensar en ese metro cuadrado que nos rodea. De todo lado, o sea, del lado privado, del lado de la sociedad civil, del lado del gobierno, todo es un metro cuadrado. ¿Por qué? Porque si a mí no me afecta, estoy bien. Salgamos de eso de ahí. Y si salimos de eso de ahí, vamos a tener chance. Veamos qué es lo bueno, veamos si crecen nuestras exportaciones, qué nos puede traer un montón de cosas. El Ecuador sobrevivió por dos razones de la pandemia. La una porque teníamos la posibilidad de tener créditos de los multilaterales y la segunda porque nuestras exportaciones siguieron creciendo a pesar de la pandemia. Ya que mencionas ese ámbito, este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, es la pandemia se presentó en una situación compleja, el mundo se paralizó, se vio que las exportaciones de camarón se complicaron porque nuestro principal destino era China. Dicen que las exportaciones de camarón comenzaron entrando por Vietnam y nacionalizándose y pasando a la China. No voy a entrar en ese detalle. Somos grandes importadores de café de Vietnam para reexportar liofilizado. Pero hay un detalle interesante. En la pandemia pasó algo importantísimo. El gobierno dijo, yo me voy a dedicar a ver cómo soluciono el problema sanitario. Y recuerdo que los ministros de Agricultura Producción y Comercio Exterior en ese momento, le dijeron al sector exportador particularmente, armamos los corredores logísticos para ayudarles en la logística local. Y ustedes vean qué hacen con sus productos en el mundo entero. La pandemia marca un antes y un después. Curiosamente, el gobierno da un paso al costado porque tenía que ocuparse de otras cosas y la tendencia de exportaciones que venía sostenida desde el 2013 casi se duplica en el 20. O sea, en el peor momento del planeta, al sector privado le dejaron tranquilo y crecimos en el ámbito de exportación. Obviamente, tenemos todavía que resolver problemas en materia laboral, tramitología, burocracia. Y quiero rescatar una frase del presidente ahora del informe de la Nación. Habló de una posible ley de eficiencia del sector público. Confiemos que eso se dé y que sea una eficiencia para hacer más ágiles los trámites y no para ser más eficientes en más trámites. Perdón que sea un poco escéptico a veces de los temas políticos. Ya el tiempo se nos va acabando, pero el arancel, los famosos aranceles, sean del presidente Trump, sean del Ecuador, sean de Perú, sean de Bolivia, ¿a quién benefician y a quién perjudican? Hijo, creo que es una pregunta tan importante que tú has visto hasta los economistas más famosos, premios Nobel y todo hablando del tema de tarifas y a quién no ayudan y a quién se ayuda. Sinceramente, yo creo que si le vemos como un arma de negociación, un arma brutal de negociación de parte del presidente Trump, yo creo que le puedes dar algo de sentido al asunto. Es decir, chuta, si es que no te pones de acuerdo conmigo, yo voy a grabar tus importaciones de esta manera y no sé qué pase después, pero yo las voy a grabar de esta manera. Y creo que por ahí va un poco el tema, o sea, es un arma de negociación. Ya has visto, con China se sentaron a hablar, o sea, de alguna manera lo hicieron en la primera administración Trump, ahora también, y de ¿cuánto era? 135% bajas a 30 en algunos casos, a 15 en otros, o sea, es un arma de negociación. Que esté o no esté yo de acuerdo con eso, no te lo puedo decir, pero yo sí he visto que algunas cosas sí se han dado. Eh, pero si es que se la ve como un esquema de desarrollo comercial, creo que tú y yo lo hemos hablado largamente, el tema proteccionista nunca ayuda a la gente a largo plazo. O sea, ese esquema proteccionista no hace que tu industria vuelva a funcionar. Para Estados Unidos va a ser prácticamente imposible volver a hacer celulares
en casa, volver a hacer un automóvil 100% en los Estados Unidos. Porque ese intercambio comercial es brutal, o sea, eso ya se creó desde hace mucho tiempo. Solo como ejemplo, y nos contaban en febrero de este año cuando apenas se anunció lo de las tarifas, para completar un automóvil en Norteamérica entre México, Canadá y Estados Unidos, que se va a vender en Estados Unidos, el vehículo o el vehículo en partes o el trabajo en proceso cruza 5 veces las fronteras. ¿Qué vas a hacer con un tema de tarifas? O sea, prácticamente imposible manejarlo. Em, Creo que va a darse un tierra fértil para los economistas en los próximos meses y años para analizar a dónde te lleva. Ah, pero sinceramente, pienso yo, y puede ser, y es solo una opinión muy personal, de que esta es una, tal vez la palabra exacta no es bravuconada, pero sí es, oye, voy a ponerme aquí porque es una manera de negociar. Y tú veías los vuelos a Washington desde el Asia, sobre todo, repletos después de enero 20, porque dijeron, hijo, esto nos puede realmente hacer un daño grande. Entonces, sí fue un tema de negociación. Veamos a dónde nos lleva, pero seguramente sí ha acelerado conversaciones que de otra manera hubieran estado ralentizadas o hubieran tomado algunos años. ¿Es la mejor manera de hacerlo? No lo creo, pero ahí estamos. Lo que sí vale la pena, Rodrigo, ver en todo esto es que el Ecuador va a tener muy poco que decir en todo esto. O sea, más vale que nos enrumbemos de alguna manera en lo que está pidiendo Estados Unidos al mundo, porque Ecuador no es una economía en la cual va a poder hacer o ejercer algo de presión. ¿Sabes cuánto de las importaciones a Estados Unidos son todos los productos que vienen de Ecuador? El 0,3% de las importaciones de Estados Unidos. Imagínate si algo vamos a poder hacer como economía, no. Versus si les estamos vendiendo el 23% de nuestras exportaciones, ¿algo vamos a poder hacer ahí? Obviamente que sí, nos conviene, seamos prácticos. Dos aspectos fundamentales. El punto 3, el 25%. Atrás de cada brócoli, atrás de cada tallo de flor, atrás de cada camarón, atrás de cada pepa de cacao, atrás de cada banano. Hay toda una estructura productiva, hay toda una estructura de logística, de empaque, de transporte, de producción de insumos agropecuarios. O sea, los exportadores que muchas veces son satanizados, pues atrás de eso son toda una cadena de generadora de valor por un lado. Por otro lado, cuando yo le encarezco, y aquí viene mi preocupación porque es la parte que no entendí del presidente Trump, y creo que nadie, o sea, cuando yo le encarezco de 1 a 1,10 o 1,15 al brócoli que sale de Ecuador y llega a Estados Unidos, yo le estoy complicando la vida, sí, al Ecuador, pero también le estoy complicando la vida al ciudadano norteamericano. De la misma manera que cuando el Ecuador le encarece al trigo o a la soya o al producto que sea, le encarecemos la vida al ciudadano. Los únicos que se benefician de los aranceles son los burócratas, porque salen más sueldos para ellos. Nadie más. Entonces, yo personalmente creo que este sí es como queramos calificarle, creo que se vienen, y ya los 90 días se están acabando, ¿no? No nos olvidemos de eso. Sí se vienen momentos en que probablemente en un año estemos analizando una nueva dinámica de comercio internacional en el mundo entero, porque Estados Unidos no es una economía más, digámoslo así. ¿Cómo lo ves tú y cuál sería tu mensaje final considerando que los tiempos son implacables? Yo creo que podría haber una mirada miope en algo del movimiento este de hagamos Make America Great Again, es decir, una mirada miope de que
consuman producto americano, entre comillas, o sea, producto de Estados Unidos en realidad, versus consumir producto importado. En algunas cosas sí va a ser así, pero yo no creo que Estados Unidos tiene un superávit de producción para consumo interno, o sea, tiene un déficit de producción de un montón de cosas, porque es una economía que tiene un consumo muy grande. Entonces, que vaya a haber un reemplazo por consumo interno, creo que puede ser bastante miope, sobre todo en productos tecnológicos donde el avance es tan grande que el acople de semiconductores y de otras cosas más van a hacer que tú tengas que tener partes y piezas de muchos lados. Em, Me parece que no es una visión, o no me parece que sería una visión de la política del gobierno de Estados Unidos el crear una inflación interna más grande en Estados Unidos, porque no creo que les conviene. Creo que sí estamos frente de nuevo a ver qué pasa. Veamos qué pasa si es que hay un 10% más en el precio del camarón ecuatoriano, pero también del tailandés y del vietnamita y de etcétera, etcétera. Eh, Ver un poquito qué pasa, porque tampoco es que eso va a hacer la diferencia en la economía de Estados Unidos. Pero si sumas unos y otros, sí va a ser una diferencia grande. Yo no me atrevería a decir ah, que las tarifas van a ser beneficiosas finalmente para Estados Unidos. Pero tampoco me atrevería a decir de que con lo que ellos han querido lograr, que es bajar su deuda externa, no les permita ciertas maniobras. Con todo eso dicho, en el caso nuestro como Ecuador, ¿qué nos espera? ¿Qué deberíamos hacer? Yo creo que nosotros tenemos que ser optimistas. Uno, porque esto de la economía complementaria sí debería servir para decir, oye, yo te estoy vendiendo lo que tú no tienes, no te estoy vendiendo lo que tú sí tienes, que va a competir con tus productos, no, estoy vendiéndote cosas que tú no las tienes, no las tienes durante todo el año. Eso debería ser para nosotros un tema súper importante. Y la segunda, si tenemos un acuerdo bilateral, nosotros vamos a preferir comprar piezas y partes, repuestos y maquinaria de Estados Unidos a comprarlos de China o de otro lado. ¿Por qué? Porque estamos seguros de lo que nos están mandando y si es a un precio mejor que por ahí deberíamos verlo. Entonces yo sí creo que tenemos que ser optimistas y buscar en una época tan complicada cómo el Ecuador podría beneficiarse de todo esto. Mientras tanto, si vemos la parte pragmática, nos está obligando a nosotros como ecuatorianos a revisar las cosas que sí podemos hacer para estar mejor, para salir de esa letargia que hemos tenido durante tanto tiempo y en donde no se ha hecho nada. O sea, salgamos de eso porque las cosas principales no están en esos cambios burocráticos que los llamamos contigo. Esos cambios burocráticos deberían darse rápidamente para que el país pueda progresar. Porque si no, 5 años más y seguiremos hablando de lo mismo. Ya sin gente que nos compre los productos. Si no nos compran los productos, el problema más grave no está en que no nos compren, es que esa producción se va a terminar destruyendo. A mi criterio, no hay peor forma de destruir la producción que la sobrecarga arancelaria. Y Sin el duda, peor, y el sí, peor acuerdo comercial es el que no hay. el que no hay. Y si es que nosotros no exportamos, no vamos a tener divisas. Y nuestra economía dolarizada se sostiene con divisas de afuera, no con generación de divisas locales. O sea, justamente lo que queremos evitar nosotros, que es el no tener divisas y tener que generar
ecuadólares que votamos ampliamente por no tener eso en las elecciones pasadas, entonces evitemos que eso haya exportando más, vendiéndole más al mundo. O sea, no seamos tan locos. Y sin tenerle miedo a que también vendrán cosas del mundo hacia el Ecuador. Creo que, Felipe, agradezco profundamente el tiempo, agradezco tu conocimiento, tu experiencia en esto, y veamos a dónde vamos. Creo que el gran reto del presidente Noboa, que viene de ser, que es nieto de uno de los grandes exportadores que llegó al segundo boom de exportación a nivel de la historia del Ecuador. El primero fue en el cacao, hace 150 años, ahora el banano es a mediados del siglo pasado. Ahora vemos booms cada vez más rápido con nuevos productos. Pues ese es el reto, aliviar los problemas internos, porque los externos no los controlamos. ¿Algún tema adicional, Felipe? Me encanta lo último que dijiste, los externos no los controlamos. Lo que deberíamos ser es tan buenos como para aprovechar los temas externos. Ojalá veamos eso de esa manera. Te agradezco muchísimo y estimados amigos, nos preparamos para un nuevo programa ya con una nueva visión de gobierno. Vamos a ver a dónde vamos. Tenemos muchos retos al interno y con esos retos al interno iremos superando los que nos lleguen desde afuera. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias, Rodrigo. Un buen día para todos. De igual manera.